Cuando Elena y yo nos casamos, su madre, la señora Valentina, pareció sentir un gran alivio. Mi ahora esposa había cumplido 32 años. Ya no era una jovencita, y con un carácter digamos particular, sus romances anteriores solo habían traído preocupaciones. Pero yo, según todos, era un hombre decente, tranquilo y trabajador. A pesar de ser 5 años menor que Elena, desde el principio se notó que era hábil, sensato y de buen corazón. La boda fue modesta, pero en un ambiente muy cálido. Valentina participó activamente en la organización, se movió de un lado a otro con la comida y, en el momento clave, cuando tomé la mano de su hija, sentí que ella experimentaba algo extraño, una inquietud sutil. Yo le caía bien, pero no como yerno, no como el esposo de su hija. Era otra cosa. Sacudí esos pensamientos y al día siguiente me sumergí en los quehaceres. Nos mudamos temporalmente a su departamento. El tiempo era corto, el crédito hipotecario para nuestra nueva casa estaba en trámite. Mientras tanto vivíamos los tres en su departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. Todo era temporal, todo por un futuro mejor. La señora Valentina llevaba mucho tiempo acostumbrada a la soledad. Después de la muerte de su esposo 10 años atrás, se había vuelto estricta, reservada. Trabajaba como enfermera en una clínica, cuidaba un pequeño jardín en una casita de campo que tenían en Morelos y a veces iba a un balneario. Pero nadie sospechaba la melancolía que ardía en su alma. No tanto por la falta de un hombre, sino por la falta de atención, de un toque, de una mirada, de una vida plena. Y de repente un hombre apareció en su casa. Joven, alto, fuerte, tranquilo y cortés. Pero había en mí una fuerza, una solidez que a Valentina parecía secarle la boca. Bastaba que yo cruzara el pasillo, envuelto solo en una toalla, para que ella sintiera vergüenza. Guardaba silencio, apartaba la mirada. Cada pequeño detalle ahora encendía un fuego interno en ella, y yo lo sentía. La forma en que abría una lata de chiles, cómo se acomodaba la camiseta, cómo ponía la mano en el hombro de Elena. Cómo me miraba a mí, con educación, pero no con indiferencia. Como si viera en mí no solo a su yerno, sino a un hombre. Mamá, Carlos va a ir a la paquetería por un encargo, decía Elena, poniéndose la chamarra. Voy con una amiga. No me esperen. Sí, está bien, respondía Valentina en voz baja, sin levantar la vista. Esa tarde el departamento estaba en silencio. Regresé tarde, traje el paquete y puse a calentar agua para un té. ¿Quiere un té?, le pregunté. Ella asintió y de pronto me di cuenta, estábamos solos en la cocina. Sin Elena. Sin palabras de más. Él servía el té de manzanilla. Y de repente noté cómo le temblaban los dedos. Le entregué la taza y nuestras manos se rozaron por un instante. Caliente. Fuerte. ¿Tiene los dedos fríos, señora Valentina?, le comenté. Ella intentó sonreír. A veces pasa. Perdón si esto suena extraño, añadí de repente. Es usted una mujer muy elegante. Nunca se lo había dicho. Se conduce de una manera especial. Se nota de inmediato. Ella no supo qué responder. No esperaba algo así. Todo dentro de ella se contrajo. Gracias, exhaló. Solo trato de no descuidarme. La miré un poco más de lo debido. Y le sale de maravilla. La pausa se instaló en el aire. Ella tomó un sorbo de té caliente amargo. Su corazón latía demasiado fuerte. Esa noche tardó mucho en dormirse. Y no por vergüenza, sino por la emoción. Presentía que esto era solo el principio. Y que pasara lo que pasara, ya no habría vuelta atrás. Empecé a notar que en presencia de mi suegra sentía una inquietud. No era desagradable, no, pero era diferente. Como si de ella emanara un calor, una energía especial. No podía explicarlo. Ella era 20 años mayor que yo, pero a veces con una mirada, una entonación o un giro de cabeza, me atraía más que mi propia esposa. Me convencía a mí mismo de que era solo respeto, simple simpatía. Ella me cuidaba como a un hijo, planchaba mis camisas, preparaba mis platillos favoritos, mostraba su afecto en silencio. Pero en ese cuidado había algo apenas perceptible, cálido, casi femenino, demasiado vivo para ser maternal. Elena se quedaba cada vez más hasta tarde.
Reuniones con amigas, manicura, masajes, compras. Mi esposa estaba a mi lado, pero cada vez más absorta en su teléfono, en Instagram y en las historias de otros. Se había vuelto aburrido estar con ella. La rutina, las costumbres, el distanciamiento. Y la señora Valentina, por el contrario, parecía más cercana cada día. Una mañana al salir de la ducha me topé con ella en el pasillo. Ella, en bata con una toalla en la cabeza, se dirigía al baño. Nuestras miradas se encontraron por un instante. Pero en ese instante estuvo todo. Ella vio mi torso desnudo. Yo sus clavículas, su pecho ligeramente descubierto, sus ojos cansados pero hermosos. Me hice a un lado para dejarla pasar. Disculpa, susurró ella. No estaba viendo. Pero sí había visto. Y yo también. Desde ese día, surgió entre nosotros una tensión silenciosa. No era hostilidad, no, ni coqueteo. Era una especie de juego interno. Un gesto torpe, una mirada, una palabra, y la electricidad surgía entre nosotros. Se manifestaba en cómo ella se inclinaba para alcanzar una olla y yo, sin mirar, la sujetaba por la cintura para que no cayera. En cómo yo lavaba los trastes y ella se paraba a mi lado, secándolos en silencio con apenas 10 centímetros entre nuestras manos, y ninguno de los dos se apartaba. Una noche, cuando Elena se quedó con su amiga, Valentina veía una telenovela en el sofá. Salí de la cocina. ¿Le sirvo un té? Sí, por favor. Me senté a su lado como siempre. Nada fuera de lo común. Solo que la telenovela iba demasiado lenta, el té estaba demasiado caliente y el sofá era demasiado estrecho. Nuestros hombros casi se tocaban. Sentía su respiración. Su calor. ¿No extraña?, le pregunté de repente. ¿El qué? Pues la vida. La atención de un hombre. Se quedó helada, luego sonrió con amargura. ¿Qué cosas dices, Carlos? ¿Le preguntas a tu suegra si extraña a los hombres? Le pregunto a una mujer. Lentamente giró la cabeza. En su mirada se leía todo, sorpresa, miedo, deseo y negación. Hace mucho que no pensaba en eso, dijo en voz baja. A veces solo quieres que alguien te vea. Que no pase de largo sino que te mire. Yo la veo, respondí. No apartó la mirada durante unos segundos, luego se levantó como asustada de sí misma. Voy a dormir. Gracias por el té. Buenas noches. Se fue, pero yo sentí que cada día la distancia entre nosotros se acortaba, y era más difícil permanecer indiferente. Al día siguiente Elena anunció que pasaría la noche con una amiga, una noche de chicas. Recibí la noticia sin objeciones, incluso con alivio, lo que me provocó una punzada de ansiedad. Por la noche volví a casa tarde, decidido a relajarme con una copa de vino. Sin embargo, al entrar al departamento, vi luz en la cocina. Valentina, vestida con su bata, estaba sentada a la mesa, absorta en la lectura de un libro, con gafas y el pelo suelto. ¿No puede dormir?, le pregunté. No logro conciliar el sueño, fue la respuesta. Parece que tuvo un día agotador. Algo así. Tomé la botella de vino y le ofrecí, ¿no le apetece una copa? Me miró con una ligera sonrisa irónica y aceptó. Nos sentamos a la mesa. La conversación comenzó con películas, luego pasó a Elena y finalmente a reflexiones más generales sobre la vida. Valentina reía, y yo no dejaba de mirar sus labios y el brillo de sus ojos. En ese momento, la vi bajo una luz diferente. No como la mujer estricta que siempre había visto, sino como una persona viva, profunda y sabia. Sabe, dije, es fácil hablar con usted. Incluso más fácil que con Elena. Un silencio se apoderó del lugar. No digas eso, respondió suavemente. Soy su madre. Tú eres joven y yo soy vieja. Soy una extraña. No diga tonterías. Es usted una mujer hermosa. Se estremeció, dejó la copa en la mesa y se levantó. Ya es suficiente. Me voy. Yo también me levanté con la intención de disculparme, pero en lugar de eso, me acerqué a ella. No retrocedió, solo se quedó quieta, mirándome, respirando agitadamente. No estoy haciendo nada, susurré. Solo quiero estar cerca.
Cerró los ojos por un instante. Pero en ese instante mi corazón latió tan fuerte que pareció que toda la casa lo oiría. Luego se fue, dejándome solo en la cocina con la sensación de que estaba a punto de cruzar una línea, y todo cambiaría para siempre. Pasaron 2 semanas desde esa noche. Ya no nos quedábamos a solas. Ni en la cocina, ni en la sala. Las conversaciones se volvieron contenidas y cautelosas. Elena, sin sospechar nada, reía, hacía planes para las vacaciones, publicaba nuestras fotos juntos en las redes sociales. Y entre Valentina y yo, se instaló un silencio denso como la niebla matutina, que ocultaba una amenaza latente. Sentíamos que el momento se había perdido o por el contrario, estaba demasiado cerca. Un paso en falso podría destruirlo todo o dar comienzo a algo nuevo. Pero un día todo cambió. Sonó el teléfono. Mamá, ¿recuerdas que querías ir a un balneario? Ahora hay una promoción si reservas con antelación. ¿Irás? Valentina guardó silencio y luego asintió. Iré. Al día siguiente empezó a hacer las maletas, en silencio y con rapidez. Elena la ayudaba, charlando y riendo. Yo estaba de pie en la puerta, observando en silencio. Cuando la maleta estuvo lista, Elena besó a su madre. Descansa mucho y no estés triste. Te escribiré todos los días. No hace falta, sonrió Valentina. Solo vive. Fuimos los 3 a la terminal de autobuses. El camino fue silencioso. En el andén abrazó a su hija y luego me miró a mí, de repente pidió, hijita, ve a comprarme una botella de agua sin gas. Cuando Elena se fue, Valentina se volvió hacia mí, y nuestras miradas se encontraron. Me voy, Carlos. Y es lo correcto. ¿Por qué? Porque te amo. Y eso no está bien. Apreté los labios y no respondí nada. Solo la miré por mucho tiempo muy profundamente. Yo también, exhalé. Pero esto no debe ser. No haremos nada. Todo lo que hubo entre nosotros quedará solo en nuestros corazones. Lo superaremos, cada uno a su manera. Sonó el claxon del autobús. Elena regresó y nos abrazamos los 3. Valentina subió al autobús. La ventanilla estaba cerrada, pero a través de ella se veía su rostro, sereno y tranquilo, y en sus ojos había lágrimas. Sostenía la mano de Elena, pero en mi cabeza resonaba su voz, su cálida confesión. Te amo. Y supe que nunca más la vería así, tan cercana. Tan mía. Pasó un año. Nos mudamos al nuevo departamento. Elena esperaba un bebé. Todo estaba bien, al menos en apariencia. Yo trabajaba. Elena iba de compras y decoraba el cuarto del bebé. ¿Y Valentina? Escribía poco y solo sobre asuntos prácticos. Enviaba felicitaciones y fotos desde la playa. Sin indirectas, sin dolor. Un día, recibí una carta de papel de ella por correo. Carlos, a veces lo más correcto es lo que no hicimos. Gracias por no haberlo hecho. Recuerdo cada instante y lo atesoro. Vive, cuida a Elena, y a mí, solo recuérdame. Tuya, Valentina. Sostuve la carta en mis manos durante mucho tiempo. Luego la doblé, la guardé en un cajón y lo cerré para siempre. Pero en el fondo de mi alma, sabía que hay sentimientos que no se pueden expresar en voz alta. Solo se pueden vivir por dentro profundamente y hasta el final de la vida.